Muy buenas, bienvenidos otra vez a Estilo Bonsai y hoy, bueno, podemos ayudarnos de este bosque de boj para, bueno, pues para darle un poquito de forma y a empezar el contenido de este vídeo, que es un poco una pregunta que me hacéis mucho a la hora de empezar con el bonsai. Em, un mar de dudas el qué especie cojo, por dónde tiro, por dónde empiezo. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir con un bonsai, o qué es lo que piensas tú, qué forma te viene a la mente, qué dibujo se te aparece cada vez que piensas en un bonsai. Y muchos me habéis dicho lo mismo, ¿no? Karate Kid y el señor Miyagi. Pero bueno, luego te das de bruces con la realidad y dices, ya, pero es que yo, por ejemplo, en Andalucía no puedo tener un pentafila o no puedo tener un junípero, no es lo más indicado, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta la zona donde vivimos, la temperatura que nos hace, si tenemos mucha temperatura, poca temperatura, alto nivel de humedad ambiental o bajo. Entonces, depende de todas esas circunstancias y lo que nosotros queramos conseguir con un bonsai, pues tenemos que hacer un batiburrillo de todo, ¿no? Y bueno, pues elegir la especie. Sobre todo eso, ¿vale? El tener ganas y el decir qué es lo que quiero conseguir, vale. Había vídeos, estos vídeos atrás he dado unas pinceladas sobre eh, tipos de árboles y la hoja, porque me preguntáis mucho que cómo conseguir hoja más pequeña, ¿vale? Entonces, a la hora de la elección, que es a lo que vamos con este vídeo, para tu primer bonsai o bueno, o cómo elegir simplemente una especie, si ya tienes dos, tres, cuatro bonsais y quieres seguir y quieres ampliar especies, pues tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conseguir con el bonsai? ¿Un bonsai grande, un bonsai pequeño, un bonsai mediano? Entonces, depende del tamaño del bonsai, vamos a tener que elegir la especie idónea, porque no toda la especie tiene una hoja adecuada, por así decirse, para hacer bonsai. A ver, adecuada, me explico, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en profundidad. Todo lo que tenga, sea tallo leñoso y con hojas, se podría llegar a hacer bonsai. Lo que pasa que no es lo mismo. A ver, fijaros la hoja de este boj, y es la nueva, o sea, que es súper chiquitita, ¿vale? En comparación con mi dedo. Esta hoja, en relación a un bonsai muy, muy grande, no voy a tener problema porque densifica mucho, ¿vale? Entonces me va a llenar mucho los huecos de verde. Pero imaginaros, y bueno, y a la inversa también puedo hacer un bonsai muy pequeño. A la prueba me remito, fijaros qué chiquitito es este boj que tenemos aquí en la punta, y, ¿vale? La hoja, pues al final tiene consonancia, ¿no? Entra en armonía con el conjunto del bonsai, un bonsai chiquitito y una hoja chiquitita, ¿vale? Ahora imaginaros un liquidambar, un liquidambar que tiene la hoja como mi mano. Una hoja de un liquidambar en un bonsai tan pequeño, pues llenaría una simple hoja todo lo que es el bonsai. Entonces no tiene armonía ni se asemeja a la naturaleza, ¿vale? Entonces, si queréis, porque con un liquidambar podéis hacer bonsai, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que hacer un bonsai grande para que las hojas entren en consonancia con lo que es el conjunto del bonsai. Que luego podemos hacer defoliados parciales, que luego podemos conseguir que la hoja se empequeñezca con el tiempo, sí, pero hasta cierto punto, ¿vale? Un liquidambar llega hasta donde llega, no vais a conseguir una hoja como esta en un liquidambar, eso es imposible, no hay tutía, ¿vale? Entonces, esa es una de las pautas que siempre digo, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis, o qué es lo que tenéis en mente cuando pensáis en qué bonsai queréis? ¿Qué espacio tenéis? Si tenéis mucho espacio y vais a querer un bonsai grande, pues oye, pues podéis coger como decía, ¿no? Un liquidambar. ¿Que queréis hacer bonsais chiquititos tipo escoba muy chulis? Pues con un boj lo vais a conseguir. Vale, ahora luego entra en juego el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que esperáis? ¿Cuánto tiempo estáis dispuestos a esperar para que el bonsai esté más o menos formado, ¿no? O tenga estructura de esa que cuando pensáis vosotros os la imagináis en vuestra mente?
También entra en juego un papel muy importante, es el crecimiento o cómo de rápido prospera nuestra especie, ¿no? No es lo mismo un boj que, por ejemplo, un arce burgeriano o un líquido ámbar, como estábamos hablando. En cuanto a densificación de hoja, ¿vale? Podemos decir, ya que tengo esto aquí, ¿vale? Que los boj enseguida os van a llenar. Fijaros cómo está esto, lo tengo que pinzar tropecientos de veces en la misma temporada porque se dispara, ¿vale? El boj es tirando a... sí, es un arbusto y se utiliza muchísimo en cualquier ayuntamiento, en cualquier pueblo. Si vais en cualquier jardín lo vais a ver, delimitan las zonas, los cortan muchísimo para hacerle formas variadas, ¿vale? Vais a conseguir muchísima densificación del verde, ¿vale? Se va a llenar enseguida los huecos, los blancos, como digo yo, ¿no? Vais a conseguir que la copa esté tupida, ¿vale? Todo esto de aquí, que parece un pompón, ¿vale? Vais a conseguir que se llene, lo vais a pinzar y va a reaccionar muy rápido. Pero no vais a conseguir que el tronco engrose lo rápido que engrosa, por ejemplo, un arce burgeriano. Entonces, ¿qué es lo que queréis? Grosor o que defina más el verde, más rápido, ¿vale? Tenéis que entrar también en la ficha técnica de cada especie, ¿vale? Busquéis en internet, que es una maravillosa herramienta a mano, que la tenemos a mano todos, y veis un poco qué vigor tiene la especie que estáis buscando o que queréis tener en vuestro jardín, ¿no? Entonces, con eso vais a hacer una idea muy cercana de lo que vais a conseguir en poco tiempo o en mucho tiempo. Por ejemplo, que queréis tener una colección, pero os interesa en un futuro tener bases potentes de bonsai, pues oye, yo os recomiendo que para que no estéis parados consigáis especies como esta, que podéis hacer cosas cucadas, chucherías, como digo yo, para ir practicando, para ir dándole a la tijera, y mientras tanto ir cultivando y engordando otras que tarden más. Por ejemplo, no esperéis hacer un bonsai de la noche a la mañana con un alcornoque o una encina, porque os vais a eternizar. Tira tiros muy largos y muy finos, ¿vale? En temporadas de crecimiento, pero cuesta mucho que engrose. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, un tejo muy bonito, vais a tirar de internet y vais a decir, madre mía, es que los tejos son una maravilla, sí, son una maravilla, con una base enorme. Un tejo así como el dedo, si lo compráis tal que hoy, en vida no lo vais a ver así. Entonces eso es imposible. Tener en cuenta qué es lo que queréis o qué es lo que buscáis cuando vais a hacer bonsai, y con ello elegir la especie. Ya sabéis que podéis preguntarme por cualquier vía, por aquí, me lo podéis dejar en comentarios, podéis preguntarme en el grupo de Telegram, hablamos de bonsai. Yo estoy para eso, este canal está hecho por y para vosotros, entonces aprovechar la tesitura y preguntarme, así que yo intento ayudar y esa es mi intención, así que la finalidad de este canal es esa. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos, espero que los consejitos que vamos trayendo por aquí os ayuden, y que pues que me uséis para para todo lo que os pueda solucionar en respecto a dudas de bonsai, ¿vale? Más allá, y no creo que os vaya a poder ayudar. Así que, chicos, lo dicho, ¿vale? Ya sabéis dónde encontrarme. Muchísimas gracias por estar ahí. Al final del vídeo os dejaré cómo queda el pinzadito de una vista no tan cenital, para ya así vamos actualizando un poquito el estado de este bosque. Y nada, nos seguimos viendo, chicos. Hasta luego.